resuelve todos los problemas. Yo creo que no. Inclusive desde la propia informalidad de nuestro país, pues es un condicionante. Es muy cara. Así como la democracia es cara en México, pues el jurídico es cara. Entonces, pues verdaderamente yo creo que aquí tendríamos un problema hasta de presupuesto. Pero en fin, tenemos, o sea, necesitábamos hacerlo temprano y se está implementando. Ahora, a partir del 18 de junio de este año, entra de materia jurídico-penal nueva, ¿verdad? La oral, es un juicio oral, en donde sí les platicaré que se necesita una acción muy grande. Su servidor, incluso, acabamos de concluir un diplomado de 8 meses y verdaderamente hablando creo que nos falta mucho. Entonces es un sistema que a mí me parece que tiene beneficios, pero también tiene, con toda sinceridad se los digo, tiene algunas cosas que me parecen muy ambiciosas. Vamos a darle el beneficio del tiempo. Con lo siguiente, miren, la estructura menos nacional de procedimientos penales, que por lo pero bueno es la fuente que vamos a abrevar, Código Nacional de Procedimientos, consecuencia o tiene por idea regir en todo el país, que la materia penal se unifique, porque desafortunadamente a veces legislaciones locales que prevían determinados delitos que en otras entidades ya no lo eran. Entonces ya se homologó, es un paso enorme, un paso importantísimo para que el sistema de justicia funcione. Ok, existen una serie de principios básicos sobre los cuales regir el sistema, y que esos principios no pueden ni deben de ser, son como les llamaría el doctor Carpizo los pétreos del llamaba de la Constitución, yo le digo principios pétreos del Código Nacional. De las proximidades por partes, posibles, ¿no? Pero bueno, en términos generales vamos a ver que o prevé, mejor dicho, a sujetos del procedimiento penal, como en este caso sería la víctima o el ofendido. La víctima o el ofendido, que por lo regular en nuestro sistema anterior tenía un trato un tanto limitado, un tanto, pruébame que si te hicieron esto, no puedes hacerlo, estamos en el trabajo, tantas y tantas quizás que nos daba, pudiéramos denunciar. A mí selección. Desde ese momento la víctima o el ofendido tendrá derecho de que se le asista médicamente, psicológicamente, de que se ha tratado algo muy importante y literal, respeto y dignidad. Y eso es algo sumamente importante. Desafortunadamente a veces por condiciones o por
algo muy importante, muchachos, y hago hincapié en esto. Los derechos humanos no pueden de ninguna manera ser reducidos. Y van a ver hasta dónde llega un problema de violación a derechos humanos. He oído hablar en las noticias que dicen que se abrieron las puertas del y dejaron ser vencedores. Es por ese punto. Porque hay violencia a derechos humanos. No que no haya hecho las cosas, sino simplemente violación a derechos humanos que nulifican las pruebas ofrecidas en el procedimiento. Y entonces sí, las puertas del infierno se abren. Bueno, entonces, viene otra figura muy importante que se incorpora, que es el jurídico. El asesor jurídico es una persona, es un abogado preparado, que está titulado, o sea, el coyotaje, tiene que estar titulado y algo muy importante, certificado. Porque, bueno, yo tengo mi cédula, afortunadamente, estoy en espera de certificado porque ya de alguna u otra manera el curso ya lo hice. Esto lo hace la Secretaría Técnica de Gobernación. ¿Para qué? Para asegurarse que el abogado conozca el procedimiento nuevo. Porque que si en una audiencia el juez o el juez de juicio oral, porque vamos a ver que existen varios jueces, detecta que el abogado no maneja la nueva materia, ¿sabe qué va a pasar? Lo va a sacar en ese momento. Entonces imagínense una doble pena a ti mismo como servidor público, si eres el oficio o profesionista, si eres postulante en materia penal. Ok. El imputado. Aquí viene el principio de presunción de inocencia. Recuerden lo que anteriormente todo el mundo era culpable, no demostraba que no lo era. Bueno, no era tanto así. Ahora, bueno, se supone que el principio de presunción de inocencia hace suponer que todos los inocentes, hasta que existe una declaratoria dada por el juicio oral o en su caso una autoridad jurisdiccional, ha declarado como culpable. Incluso, bueno, de materia, bueno, en el Ministerio Público, la calidad de imputado, la persona sobre la cual recae la posibilidad de haber cometido una conducta que el derecho llama o que es presumiblemente un delito. Términos muy extraños quizá, mejor dicho, que ahora utiliza el Código Nacional. Viene el defensor. El defensor, perdón, puede ser de oficio o puede ser un defensor. ¿Cuántos defensores o cuántos una persona? Bueno, el código te dice, bueno, los que sean prudentes, obviamente los que quieren pagar el imputado, pero si no tiene para pagarlo, si no quiere un defensor de oficio, el defensor particular le tendrá que nombrar un defensor de oficio. Si en una audiencia le toman una declaración y el imputado declara sin la presencia de su parte de oficio, simple y sencillamente esa probanza no puede ser acabada como debería de, sería violatoria de muy importante, o sea, tiene que ir funcionando muy, ¿cómo decirlo? Muy temática, muy... el Ministerio Público, recuerden que es un perseguidor de los delitos. Es bien importante ver que va a investigar, caray, cuántas falsas de ortografía, va a investigar los delitos, va a coordinar a las policías, tiene a su cargo la Policía Judicial. La Policía Judicial no es el Poder Judicial, aunque se llama, pero no lo es. Está bajo las órdenes y el mando del Ministerio Público, quien va a señalarle o le va a encargar determinado tipo de investigación. El Ministerio conduce la investigación, integra la carpeta de investigación de decisión previa para, en su caso, poder hablar a eso, así se llama ahora, antes era auto de formal a una persona. Vean cómo van cambiando tantas cosas. Es muy interesante. Hay cosas que se han hecho, pero se llaman de diferente forma. Y sin embargo, la verdad es que tienen una razón de ser muy grande. Yo, cada vez que estudio más esto, pues me va gustando más. La verdad, a veces no le tenía mucha fe, pero ahora ya hay más cosas que le veo. Bien, viene la policía tiene que ser una policía capacitada. Digo, ya cavernaria que teníamos, o que digo todavía en algunos tenemos, sabe que su actuar es
¿Por qué? Porque en un homicidio, si de pronto ve la pistola tirada, llega el policía, la agarra con sus manos y se la lleva, la mete en... ¿Qué sucede? Ya alteró los medios de prueba. Hay que saber cómo tomar esa arma, registrarla, cómo guardarla, eso se llama cadena de custodia, ¿sí? O sea, cómo resguardar los medios de prueba que en su momento, o elementos del delito, materiales que puede en su momento fincarse una responsabilidad. Pero si resulta que las huellas son la policía, ya se alteró. Entonces vean cómo la policía tiene que tener una estricta capacitación, espero que eso sea. Ahí está la llave que abre las puertas del infierno, precisamente. Cuando no se dan las condiciones, si a mi cliente, imagínense jugándole al abogado del diablo, cliente que lo culpan por violación y resulta que en la escena del ¿verdad? Nunca se muestras de fluidos corporales o las recabadas que no eran no se recabaron idóneas, pues yo ni modo que me quede callado, pues un momento, esa prueba, a lo mejor nulifico la prueba más contundente que tenía. Entonces véanlo, como de alguna manera es tan importante la policía, debe ser más precisa y sobre todo capacitada. Ahora bien, después, el órgano obviamente, se va a referir al juez de control, al juez de juicio oral. También prevé el tribunal de alzada. El tribunal de alzada donde se meten los recursos, como, pero ya es cuando ya se terminó el juicio y hubo una sentencia. A lo largo de esto que los voy a dar cuenta que la tendencia del código no es meter al bote a nadie, al contrario, es permitir que de manera, dependiendo del delito que realice, pueda librarla con otro tipo. Y vamos a ver que elementos alternativos, porque los prevé, es algo bien importante, prevé elementos alternativos de solución, ¿sí? Y esto, ahí muchas veces tiene otro punto de trabajo social. Les marqué un par de puntos que trabajo social me parece que puede tener mucha intervención. Bueno, la autoridad superior de cautela, obviamente, cuando el juez de control le dice, pues vamos a tener que hacer el brazalete, por ejemplo, y entonces, pues va a tener un tratamiento diferente. A lo mejor vaya a la cárcel domiciliaria o cosas de ese tipo. Viene el consultorio, es una figura nueva también. Esa es otra figura. Y yo me estoy alucinando el trabajo social. El referente, que no como abogado que soy, como también de alguna manera, tanto Rosa como que tenía, me trata de ubicar en dónde pueden estar ustedes. Y creo que este es uno de los puntos. Lo del consultor técnico es posible el ofendido o la víctima, una persona que le ayude en determinado arte, oficio o profesión. Entonces, fíjense, si hay un asunto de violencia familiar, con respeto, yo no le voy a andar hablando a un público, ¿no? Yo le voy a hablar a un licenciado en trabajo que se va a encargar de hacer la visita domiciliaria o, ¿verdad? O alguna otra situación a través de examen, ¿verdad? En materia de trabajo social, que yo voy a ser juzgado o lo voy a meter como medio de prueba porque dice este nuevo profesional que tengo la posibilidad de meterlos, o mejor dicho, de incorporar las pruebas que yo como imputado o como ofendido en un momento dado o víctima considero. Entonces díganme si o no existe la posibilidad sumamente amplia de hacer un trabajo social, que haga un peritaje y lo presente. Es más, un enriquecimiento inexplicable, se me ocurre. ¿Quién va a determinar un enriquecimiento inexplicable? Bueno, obviamente el juez sí lo determinará, pero ¿quién va? ¿Quién es el ojo del juez? Y dice, espérate, pues es que ya hice su estudio socioeconómico y resulta que no me checa lo que gana, cómo vive. Dicen que el amor no se puede esconder. Y ahí nos agarramos, ¿no? También trabajo social ahí es muy importante. Bueno, vienen algunas figuras
interesantes como las medidas de protección, las providencias precautorias y las medidas cautelares. Son un conjunto de situaciones con las que el Estado quiere garantizar o la autoridad quiere coaccionar o obligar a determinados individuos, a imputados para realizar determinadas cosas o para que vengan de realizarlas. En el caso, por ejemplo, de las medidas de protección, nada más puse uno o dos ejemplos solamente, en el código vienen muchos más. Por ejemplo, viene la prohibición de ir a lugares determinados. Si estamos hablando que es un tipo siendo procesado por pandillerismo, por delincuencia, por robo en pandilla, pues obviamente una de las medidas va a ser de prohibir amistades, ¿no? Que tendrá que señalar el juez. Y no es un delito en donde existe un desfalco al erario o un fraude muy grande, muy gravoso. Obviamente el juez, sus cuentas bancarias, vamos a embargarle cuentas y además le embargamos sus bienes. Esto obviamente como una providencia precautoria. Y de las medidas cautelares, precisamente, viene el famoso del brazalete electrónico, que no es otra, que además no es, como es gratis, te los comento, quien quiera accesar a esto, hay que pagar por esta situación, porque al rato, imagínense, no hay ni el preso ni el brazalete. Entonces, es un problema, ¿no? Después vienen las soluciones alternas y forma de determinación anticipada, lo que yo les decía, novedoso. Esto es algo, ¿saben qué? Es parte de un, si le pondría al legislador. Les digo, es ambicioso, sí lo es, pero me parece que se puede, sí se puede. En un momento dado tenemos los acuerdos, los acuerdos reparatorios. Se los dije y se los comento aún de nuevo. Lo que necesita el sistema es que quien la hizo la pague. Necesitamos forzosamente que quien me ofendió, hizo el detrimento en mi patrimonio, me lo resarza. ¿Yo para qué quiero que ese cuate se vaya 20 años al bote? Lo que quiero es que me pague. Y finalmente es parte de esto. Un acuerdo reparatorio no funciona. Imagínense, bueno, ya maté a tu marido porque me caía gordo, pero te lo pago. No, pues no. O sea, obviamente no funciona de esa manera, y menos cuando fue dolosa, porque claramente dice aquí que va a ser de querella, es decir, un delito en donde el ofendido te va a señalar como tal, y obviamente son delitos culposos, no son dolosos. Acuérdense que en el panorama son delitos o dolosos o culposos, y el delito es cuando se comete una conducta que a lo mejor nunca se quiso, por una falta de previsión, por una falta de cuidado, por imprudencia, si usted quiere, etc. Pero la consecuencia es que se murió la persona. Aquí sí, muchachos, es importante. ¿Y cómo pagamos al muerto? ¿No? Porque, pues, digo, todo en la vida cuesta, todo cuesta también. Bueno, ahí nos apoyamos en la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo nos apoyamos, y ahí viene, obviamente, una indemnización prevista en materia de riesgos de trabajo cuando muere la persona. Ahí hay un criterio que para ir más o menos cuantificando el daño. Acuérdense la palabra daño, eso es bien importante. Con eso, realmente, y si lo podemos calcular bien, lo sabemos calcular bien, el daño va a hacer que una persona sea, pues, de que se le pague, iba a decir paguen, pero bueno, un poco fuerte, de que se le retribuya o se pare el daño causado. Hay veces que es irreparable, moralmente hablando, pero bueno, los seres humanos hemos hasta una tabla para este tipo de cosas, por eso les digo que nos vamos al trabajo, ¿no? Obviamente sería un delito patrimonial sin violencia. En este caso, fíjense, si fue un fraude, obviamente el fraude pues no hace alusión al fraude, ni lo presume, un delincuente cabal, ¿no? Obviamente. Pero que eso, imagínate todavía que golpes a la persona, ya estás cometiendo otro tipo de delito, ¿no? Finalmente. No estaría dentro de ellos. Lo que se quiere o lo que se desea es que se pueda
tener la posibilidad de reparar el daño causado, más de manera equivalente o proporcional. Es bien de la suspensión condicional, y es como la autorización a proceso se ha establecido por delito que la media aritmética no rebase los 5 años. Fíjense, el Código Nacional trata de ser tan claro en algún tipo de cosas. Dice, bueno, pues a ver, los beneficios de este código van a ser, pero si tú cometes estos delitos, homicidio doloso, traición a la patria, lenocinio, trata de blancas, narcotráfico, pues son delitos que se persiguen, que tienen prisión oficiosa, así se les llama, prisión oficiosa. Que estas soluciones de terminación de penas, están enfocadas hacia delitos cuya edad no es muy alta. O sea, si bien no es para aplaudirles a los delincuentes, tampoco su delito es de tal naturaleza grave como un homicidio calificado. Entonces, ¿cuándo se da la suspensión condicional? Cuando no rebasa los 5 años de la media aritmética, cuando no existe oposición por parte de la víctima o ofendido de someterse a la medida, que se plantee un plan de reparación del daño. Esto me suena así como que compra hoy a 12 meses sin intereses y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, o sea, finalmente es una realidad que en muchas ocasiones el delincuente no va a tener para pagar todo. Pero pues bueno, también hay aseguradoras, ¿no? Últimamente, que en un momento dado podrían responder o asegurar la reparación del daño. Pero en fin, lo que se pretende aquí es que haya un plan de reparación y se cumpla, porque si no se cumple se le puede revocar incluso su libertad que se le hubiera concedido o el beneficio que se le hubiera concedido por motivo de esto. Después viene que la suspensión del procedimiento no va a poder ser menor de 6 meses ni mayor de 3 años, pudiéndose imponer una o varias condiciones o medidas, ¿verdad? Como es residir en lugar determinado, o sea, no puedes irte del DF, de la Ciudad de MX, asistir o no asistir a determinados lugares. Si estabas en un asunto de delincuencia organizada, pues ni modo que te digan, pues sí, hombre, tú te vas ahí al centro nocturno con tus amigos, ¿verdad? Vuelven a planear otro delito, no hay ningún problema. No, al contrario, una de estas medidas sería prohibirte que vayas a o concurras a esos lugares. Ya no consumir drogas, la reeducación, aprender un arte o un oficio. Finalmente, ¿para qué? Para que tengas una medida alternativa de sobrevivencia en la vida, ¿no? ¿Para qué? Para que no estés pensando en delinquir nuevamente, en reincidir. E incluso viene la prestación de un servicio social a favor del Estado. Esto sonaba mucho a lo que anteriormente existía, que eran días de trabajo en favor de la comunidad. Cuando menos así se llamaba. Quiero pensar que es la figura análoga actualmente y que es la prestación de este servicio social. Después viene un procedimiento abreviado, que este procedimiento, este sí me movió un poco más, porque pues a lo mejor ni te conviene, como defensa a lo mejor ni te conviene, pero dices, bueno, a ver, se los voy a plantear. Dice que el Ministerio Público solicite el procedimiento, primero que nada. Después, que el imputado no se oponga, ya le amarramos las manos. Luego, que renuncie expresamente a un juicio oral. Bueno, mano, pues tenías la posibilidad, pero ya no, por escrito, que lo renuncie. Seguimos amarrando el cuerpo. Luego, que consienta la aplicación del procedimiento abreviado. Pues sí, porque si voy a renunciar al oral, pues es lógico que necesito pronunciarme por el abreviado. Digo, esto me parece que es descubrir el agua tibia, pero bueno. Después, admita su responsabilidad. Pues de una vez le colocamos la cinta, ¿no? Aquí. Después ya lo vamos a subir a la silla. Acepte su sentencia. Ok, sí, ajá. Y delito doloso. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Pues ya va, mansito. O sea, prácticamente él dice, sí, yo fui, colóquenme la soga al cuello, yo brinco solito, etcétera. Pues algún beneficio tenía que tener, digo yo. O sea, y aquí a lo mejor es como yo, a lo mejor como defensa, y dependiendo del tipo de delito, digo, no, a lo mejor a mí no me conviene, porque resulta que en delitos dolosos se puede reducir la sentencia de 1/3 parte hasta la mitad de la pena mínima. Ajá. Entonces, piénselo, o sea, la mitad de la pena mínima, pues es bueno,
pues si todavía fuera la mitad de la pena máxima, pues chance sí, pero verdaderamente hablando es poquito. Después dice delitos culposos de la mitad de las 2/3 partes de la pena mínima. O sea, hace en un momento dado hace la aclaración en delitos culposos y en delitos dolosos. Obviamente en delitos dolosos no se puede reducir tanto, ¿no? Pero en los culposos sí. Realmente hablando como estrategia legal, a lo mejor quizás no, en algunos casos yo no me quedé pensando en eso y creo yo que es muy probable que no la pudiera yo utilizar. Sin embargo, existen delitos que a lo mejor por su poca monta o por su propia trascendencia o lesividad social, es probable que sí lo podamos hacer. Bueno, en fin, pero a lo mejor también otra cosa. Si ya tienes tu acuerdo reparatorio o ya obtuviste tu preliberación, inclusive en otro tipo de cosas, pues ya esto ya no lo vas a tener que hacer. En fin, miren, quiero decirles acerca del procedimiento. Es un procedimiento que no es muy claro. No nos marca las fronteras teóricas con una precisión completa en nuestro código, pero habría que como que entenderlo. Básicamente tiene 4 etapas y una alzada, es decir, una posibilidad de apelación, que sería La primera es la investigación inicial, seguida de una investigación complementaria. Vendría la etapa intermedia, o también llamada preparación a juicio, y viene después el juicio oral como tal. ¿Sí? Si ustedes lo ven, son filtros. Ya el que llega a juicio oral, ya es un cuate que debe de entender que va a ser juzgado al estilo como norteamericano, ¿eh? De hecho, la infraestructura de los juzgados penales ahora en México es parecida. Digo, llegamos ya al punto en donde llega su señoría de pie. O sea, empieza otra vez la solemnidad, empieza otra vez unas figuras que, pues llegaba el juez, quinto penal, por decir algo, quinto penal al juzgado, y pues ni la pelada, ¿no? No, pues ahora cuidado, ¿no? Porque todos los jueces tienen que estar presentes en todas las actuaciones. De hecho, el juez de control, que ahorita lo vamos a ver en dónde está, no puede ser el juez de sentencia. Es más, de hecho, el juez de sentencia no debe de conocer el asunto, técnicamente. ¿Por qué? Para que no se contamine ni se prejuicie. En fin, vamos a ver, les comento, es algo muy rápido porque el tiempo que tenemos es muy poquito. Esto es bien complejo, créanme. Yo sé que me voy a quedar muy corto en muchas cosas, pero cuando menos de manera esencial sí quisiera platicarles esto. En la investigación inicial, bueno, la investigación inicial, ¿quién la va a hacer? Investigación inicial, pues el Ministerio Público. Obviamente va a tener la noticia criminal de que se llevó a cabo un delito y entonces él trasladará al grupo de personas que tiene a su cargo, como es la policía judicial y los peritos, o por ejemplo el médico legista si tiene que levantar un cadáver, porque él no va y lo levanta. O sea, técnicamente, digo, jurídicamente así se llama, pero obviamente existen las personas de manera material, se van a encargar de señalar que en efecto está muerto, que el muerto está muerto, porque a lo mejor no está muerto, a lo mejor le dio soponcio y ahí está, pero al rato, ¿verdad? Al rato con pataleo o algo sucede, ¿no? Entonces vamos a certificar primero que está muerto, ¿no? ¿Y por qué se murió? Puede ser que haya muerto por una causa natural, fue un infarto, pues caray, qué lamentable, pero nadie es responsable. Oye, pero de un infarto se murió, yo le veo un hoyo aquí, y como que sangrecita, pues debe ser del golpe cuando se cayó. Bueno, eso lo puede decir a alguien, pero para eso existen los medios científicos para demostrarlo. Entonces, ¿qué podrá hacer el Ministerio Público? Va a ordenar el levantamiento del cadáver y en su momento los estudios específicos, como sería la necropsia de ley cuando no se trata de una muerte natural. O sea, a ver, no. Oiga, señores, pues esto fue por muerte natural. ¿Cómo así por muerte natural? Si está aplastado con un piano, pues sí, pues era natural que se muriera después de tener ese peso encima, ¿no? Bueno, no se refiere a esa naturalidad, se refiere obviamente a que tenemos que saber las causas por las cuales esa persona fue privada de la vida. Y no solamente eso, sino dependiendo de la trayectoria de la bala, podemos saber de dónde salió, a qué distancia salió, qué calibre de la bala fue la que lo privó de la vida, qué tipo de arma.
Bueno, ya, esto ya no más falta. ¿Y quién fue el que lo disparó? Casi, casi. O sea, casi, casi nos marca un video. Bueno, no tanto. Pero sí nos dice, obviamente, el arma, si se encontrara quién disparó. Porque acuérdense que hay una deflagración de pólvora, que es identificada mediante un método también, la prueba de Harrison, para poder, en un momento dado, determinar que una persona accionó un arma de fuego. Entonces ya tenemos elementos en la investigación para poder determinar la probable responsabilidad de una persona. Ok, el Ministerio Público, ya está apurando, el Ministerio Público va a levantar esta denuncia o querella o medio análogo, lo que les decía, la cadena de custodia, va a ordenar a la policía capacitada que recabe, preserve y conserve los medios de prueba que tiene. Después vendrá, obviamente, él hará una conexión lógico-jurídica respecto del objeto material y del sujeto que se le atribuye la conducta, si es que existe el sujeto, si es que lo tenemos, porque es posible que no esté. ¿A cuántas averiguaciones hay contra quien resulte responsable? No sabemos quién fue, pero ya investigamos y ya sabemos qué tipo de sangre tiene. ¿Por qué? Porque en la escena del crimen había sangre y no era de la víctima, era de otra persona. Ah, correcto. Entonces ya tenemos unos elementos que la ciencia nos va a poder ayudar en ese sentido. Después, muchachos, va a venir la investigación complementaria, con obviamente con el auto correspondiente, y vendrá algo muy importante aquí en la investigación complementaria. El Ministerio Público va a presentar ante el juez de control, antes lo remitía al juez penal, ahora es al juez de control, para que él confirme si la detención fue legal o no. Desde ahí, porque puede ser que llegue el detenido más mayugado que un aguacate y digo, ¿qué le pasó? No? Pues fíjese que los señores policías me pegaron. Ah, arrancaron confesión respecto con tortura. Pues sí, señor juez. No, pues momento, o sea, a ver, déle vista a la Comisión de Derechos Humanos. Ahorita el problema o el asunto de derechos humanos es básico. Les voy a decir una cosa, como abogado, si yo la tengo perdida, ¿saben qué hago? Me voy por derechos humanos. A fuerza, o sea, sí, la tengo perdida. Fue el caso Cassés, por ejemplo. La señora era secuestradora. Pero es que se me olvidó hablarle al consulado. Perdón, tache, adiós, va para afuera. Y políticamente fue bueno, ¿verdad? Para el señor Peña Nieto, ¿no? También, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, lo que va a suceder es que hay un auto de vinculación a proceso en el que el Ministerio Público formula la acusación, ¿sí? El auto de auto de formulación de imputación o de acusación. Y lo que va a suceder es que el juez de control va a calificar la detención, va a decir si operó correctamente, si hubo una buena actuación, y entonces vendrá una etapa en donde se abrirá la etapa intermedia de la preparación a juicio. Preparación a juicio, aquí es donde dicen, a ver, dependiendo del delito que traes, puedes tener este beneficio de libertad, de acuerdo reparatorio, o de suspensión a proceso, etc. Dime si quieres o no quieres. No, yo no quiero, yo no fui. ¿No fuiste? ¿Seguro que no fuiste? No, yo no fui. Correcto, tienes el chance de ofrecer las pruebas que tú quieras. Casi le dice, pero eso sí, si nos vamos al juicio, entonces sí, la situación a lo mejor va a ser tremendo. Y entonces, rápidamente les voy a decir una cosa. El Ministerio Público hará todo lo posible por meternos al bote. Tu defensor hará todo lo posible por desestimar las acusaciones del defensor, del Ministerio Público. Tienes que tener un buen defensor y tienes que tener buenas pruebas. Aquí hay 3 momentos de pruebas que son muy importantes. El dato de prueba, el medio de prueba y la prueba. El dato de prueba se va a presentar desde la investigación complementaria, ¿sí? Desde ahí viene, tú lo anuncias, pues un video, hay un video por ahí, ¿no? Tengo unas fotos, etcétera, correcto. Pero va a ser en la etapa escrita de la intermedia, en donde tú haces el llamado descubrimiento probatorio. Fíjense, esas palabritas son muy interesantes. El descubrimiento probatorio, y es abrirte de capa de las pruebas que tú vas a presentar. Y obviamente en la etapa de juicio es cuando se van a desahogar. Esos medios de prueba son lo que te va a dar la libertad o la condena. Así de fácil. Aquí viene el segundo momento de trabajo social, muchachos. Yo veo aquí un trabajo social
que tiene que ser sólido, que tiene que ser contundente, que tiene que ser preciso, que tiene que ser objetivo y sobre todo valiente. Y les voy a decir por qué. Porque si yo, como abogado, y seguramente lo haré, necesito un trabajador social o una trabajadora social que me diga cómo encontró el domicilio o cuáles son las cosas que ella ve como profesionista de trabajo social respecto a un enriquecimiento ilegítimo y respecto específicamente al domicilio, le voy a hacer preguntas, pero también le van a hacer preguntas, van a contrapreguntarle, la van a contrainterrogar. Y quiero decirles que los contrainterrogatorios son fuertísimos, son muy poderosos, son muy contundentes. Hay técnicas incluso. Nosotros como abogados tenemos que hacer la teoría del caso. O sea, preparar nuestra estrategia, pero bien. Nada de que, ay, mamacita estaba en la cantina, ahorita, ¿qué digo? No, pues nada, o sea, de entrada, pues si no dices nada, vas para afuera. Y si lo que dijiste tiene que ser preciso, si no, vas para afuera. Y además, los testigos que tú tienes tienen que ser contundentes, si no, van para afuera. Y tu peritaje tiene que ser contundente, porque yo le voy a preguntar, y yo ya te voy a leccionar, te voy a decir, mira, te voy a preguntar esto, como en un examen, así de un maestro barco. Te voy a preguntar esto. Ah, bueno, y me responden mal, pero bueno, no es cierto. ¿Y qué va a suceder? Que la otra persona, tu contraparte, también lo va a hacer. Va a decir, ah, sí, y entonces se cuelga de tu argumento para combatirte, para pegarte. Es un juego mental muy fuerte, tienen que estar muy preparados. Pero también algo muy importante que les voy a decir, van a cobrar mucho mejor. Eso que ni qué, van a cobrar mucho mejor. Todos vamos a cobrar mucho mejor. Aquí, perdón que yo lo diga porque es un foro académico, pero aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero. En fin, después ya vamos a pasar a los acuerdos probatorios, algo muy importante. Fíjense cómo se quiere ahorrar tanto esfuerzo el sistema, que te dice, a ver, se tienen que poner de acuerdo Ministerio Público y Defensa en que no está controvertido que hay un muerto, no está controvertido que fue esta arma, tampoco, ¿verdad? No está controvertido que, no sé, por decirles algo, que el asesino es de sexo masculino. ¿Por qué? Por las pruebas de sangre, etc. Son cosas que ya, o sea, sí se saben, y lo saben los dos, y eso ya no es materia de prueba. Por eso se llama acuerdos probatorios, esos quedan fuera. Los que sí están dentro de la litis o de la controversia son aquellos que te van a decir, él es culpable, él fue. No, él no fue. ¿Y por qué no fue? Porque se tardó tanto tiempo, porque resulta que no podía accesar, porque resulta que estaba con su abuelita, etc. Lo que ustedes digan o quieran. Entonces ahí viene una controversia, por eso es controversial y adversarial el juicio. Y es oral. No pueden, o sea, el Ministerio Público y la Defensa puede apoyarse, así como yo no lo hice, ya traía mi acordeón, pero yo ni lo hice ahorita, apoyarse en notas, pero lo que no puedes hacer es leer. A ver, señor, fíjese que usted que... No, hombre, ahí lo sacan a uno. Y máxime en la etapa de juicio. La etapa de juicio es una etapa decisoria, obviamente, ahí se van a desaguar las pruebas. Va a haber figuras como del sistema gringo, ¿verdad? Como es la protección de testigos, ya su función en México. Obviamente viene la pericial que yo les decía, cuando les marqué así el articulín, quiere decir que lean ese artículo, ahí es donde viene la coba para que Trabajo Social pueda meterse ahí. Viene el interrogatorio fuerte que les digo, la oralidad al 100%. Vienen alegatos de clausura, obviamente, ¿verdad? Finalmente va a tener 24 horas para deliberar el tribunal de juicio oral. Pueden ser 1 o 3 jueces y dentro de los, por alguna causa muy importante, dentro de los 5 días siguientes, van a dictar el fallo. El fallo puede ser condenatorio o absolutorio, dependiendo de esto. Si fuese condenatorio, como abogado del imputado, del condenado, ¿ya? Pues me voy obviamente al Tribunal de Alzada a promover una apelación, ¿no? Dependiendo del caso. Esto es un panorama muy breve, perdón, es un panorama muy breve de este sistema. Yo creo en el sistema, cada vez estoy creyendo un poquito más. Digo, estoy medio reacio todavía, ¿no? Obviamente. Yo sé que esto implica más preparación, implica más capacitación por parte de todos, pero la verdad no nos hace daño, nos hace bien. Y créanme, háganme caso, si se especializan en esto ustedes, van a tener muy buenos ingresos. Eso se los aseguro.
Es más, tan simple y tan llano, si ustedes hacen 2 peritajes a la semana, 2, con eso van a traer coche nuevo, se los aseguro. Por mi parte es todo, no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, maestro. No sé si tenga dudas, comentarios breves, por favor. Sí. Una pregunta. Usted hablaba de la reparación del daño en algún momento de exponer. En específico, en los casos de violencia familiar, ¿existe reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia familiar y cómo se materializa? Si es que lo establece como tal. Ah, bueno. Es una pregunta, perdón. Es una pregunta muy interesante y es dentro de lo subjetivo que tenemos que permear el objetivo. Y le voy a decir cómo. El daño moral en México es algo muy nuevo todavía. En Estados Unidos a uno lo ven feo o a un negrito le dicen negro, es un daño moral terrible y hay una indemnización. Aquí en México está entrando apenas y es decir, sí existe la ¿Es el doctor? No, pues no tengo nada. ¿Quieres que te paguen en la reparación del daño, el daño moral? Tienes que presentar facturas o notas del doctor, del psicólogo, tus medicinas, tu transporte, tu dieta especial. Sí, porque aquí pues sí ya le vamos a cobrar todo. Si tú lo cuantificas bien, sí son medios objetivos, o sea, de que tú dices que te sientes mal, lo vamos a traducir a un examen médico de un profesionista que te dice, sí, en efecto, la evalué y trae un daño psicológico muy grande. Y por lo tanto le receté Valium o le receté, etcétera, lo que tú quieres. Pero nada más que le voy a recetar 4 cajitas de medicamentos. Cada medicamento cuesta 1,200 pesos. 4 por... mira, ya tenemos 4,800 pesitos. Y los taxis, y además esto, o sea, finalmente sí lo tienes que cuantificar y sí se puede presentar como daño, como para reparación del daño que lo va a pedir el Ministerio Público o tu asesor jurídico, por si se le olvida al Ministerio Público. ¿Pero es daño moral o no? Como materia de reparación del daño, como materia de reparación del daño, porque te causó un daño. Ni el juez ni yo sabemos el tipo ni la magnitud del daño, pero sí un médico psicólogo. Y entonces el médico lo evalúa y dice, pues es que necesitas esto, esto y esto. De entrada unas medicinas, etcétera, etcétera. Y además la evaluación que podamos hacer cada tanto. Y no son gratis. Todo eso te costó, ¿sí o no? Eso es lo que vas a cobrar. ¿Vale? Sí. Adelante. Muy interesante lo que comparte con nosotros, licenciado. Me llamó la atención lo último que comenta, que bueno, que nuestra participación es fundamental desde lo social. Hace 10 años yo no conozco y no entendería por qué tuviera que haber un límite de edad. O sea, todavía que, bueno, pues es que es maratonista, bueno, pues sí, ¿no? O sea, ahí sí yo lo creo. hace 10 años nos comentaron que había un listado de peritos ya registrados. Sí, claro, el Tribunal Superior de Justicia tiene máximo 35 años. bueno, pues son políticas laborales que han de tener. Por aquí de los derechos laborales, y la jubilación y todo este rollo, puede ser por ahí, pero te voy a decir algo, a mí me parece que es discriminatorio eso. A mí me parece que es discriminatorio porque no tendrían una razón de ser. Finalmente existen muchas personas que después de su vida laboral o productiva, entre comillas, deciden dedicarse a otra cosa y pues ya nomás porque uno cascara ya no se puede. No, pues claro que no. Es más, si te lo dieran por escrito,
te vas al amparo y lo ganas. Así de fácil, o sea, ¿por qué? Porque esto aquí en China es discriminación, y máxime en una ciudad como la de nosotros. Bueno, hoy por hoy está muy de moda también lo de la discriminación, pero hace 10 años no. Sí, está cambiando las cosas. Yo creo, te recomendaría lo siguiente, ¿por qué no le das un vistazo de nuevo a ver si en efecto aún viene esa política? Y que por escrito te respondan la causa por la cual, es que uno empieza como diablo, ¿verdad? Pero vale. Que te den por escrito la causa por la cual no puedes entrar por el criterio de base. O sea, a ver, la razón, que te dé la razón, y ese argumento es el mejor argumento para que tú puedas decir, pues, estás discriminando. Pero la opción que nos daban era que trabajáramos por fuera. Bueno, puedes hacer tus estudios de manera particular. Es lo que te iba a decir, no solamente, ¿saben qué? Es que a veces el trabajo social, y es un pleito que yo traigo no pleito, es una aclaración antigua ya que traigo con los chavos, y les digo, es que no piensen del trabajo social siempre desde el punto de vista del gobierno y de las instituciones. No, hay todo un panorama de trabajo social privado. Decía, a ver, ¿por qué un contador tiene despacho? ¿Por qué un médico tiene consultorio? ¿Por qué un abogado también tiene un despacho? ¿Qué un trabajador social no puede tener un despacho? Créanme, es más, creo, China, si no mal recuerdo, yo se los dije, ¿no? Y se los dije hace añales. Algún loco me debe haber hecho caso, pero ese loquito de tener lana, eso sí se los digo, ¿eh? Exacto, en fin. ¿Algún otro comentario, duda? ¿No? Bueno, a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, maestro. Maestro, no se me vaya. Bueno, pues en nombre del maestro aquí, en nombre de la red, queremos hacerle entrega de esta constancia. Muchas gracias. Por su participación, maestro. Y también el último ejemplar de las ediciones de la red. ¿Cómo no? ¿Sí? Y le agradecemos mucho por ahora con nosotros. Yo creo que muchos nos vamos con un buen sabor de boca de esta ponencia. También fue mi maestro, fue de Gina, y pues le agradecemos mucho, maestro. También. Claro, es un gusto, es un honor estar aquí. No, el honor es Gracias. nuestro. Gracias. Bien, entonces vamos un poco apretaditos de tiempo, pasamos inmediatamente con la presentación del maestro Carlos Frausto. Entonces, bueno, le daremos inicio con el licenciado Carlos Frausto Martínez, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como director de notarías de la Ciudad de México, ha sido subdirector consultivo en la Oficialía Mayor, asesor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Cámara de Diputados en la Comisión de Desarrollo Social. Es integrante de la Asociación Nacional de Abogados y asesor de diversas organizaciones sociales. Le daremos la palabra. Muchas gracias. Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a platicarles, a exponerles un tema que ustedes pudieran pensar que aparentemente no tiene mucha relación con el trabajo social, pero está plenamente relacionado con su profesión, fundamentalmente con la tarea objetiva de identificar por parte de ustedes como trabajadores sociales en este caso, los políticos, los funcionarios, las necesidades concretas de una comunidad. El trabajo comunitario, ustedes lo saben, el maestro Ali, a quien agradezco la invitación, pues es un experto en el desarrollo comunitario, de otros temas, tiene como finalidad pues, potenciar desde la comunidad el desarrollo tanto individual como colectivo. En ese sentido, quiero yo hacerles una exposición, presentarles un trabajo que hemos estado realizando en un módulo de atención ciudadana, que tiene que ver también con la identificación de problemáticas desde la comunidad. Si podemos avanzar en realidad a la última. Perfecto. Este es un mínimo diagrama de flujo que quiere identificar lo que hacemos en un módulo de atención ciudadana. Como ustedes saben, en términos de ley, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Cámara de Diputados, los diputados, los representantes populares tienen la obligación de tener un módulo de atención ciudadana. Ese módulo de atención ciudadana, en realidad en la Cámara de Diputados solo está normado por una fracción dentro de las obligaciones de los
diputados tienen la obligación de tener un módulo, en realidad se les llama oficinas de enlace legislativo. En la Asamblea Legislativa sí está mucho más normado, de hecho tienen que dar informes, hay un procedimiento mucho más regulado y transparente. En la Cámara no, la Cámara se jacta de la transparencia, pero los diputados son los menos transparentes y eso lo sabemos de Vox Populi, ¿no? En mi caso concreto yo soy asesor de una diputada, la diputada Cristina Godoy Ramos de Morena, y nosotros tenemos diputada tiene un módulo de atención ciudadana y su servidor es el coordinador de ese módulo. Y nosotros lo que hacemos en el módulo es una diversidad de funciones, no solamente las de carácter de asesoramiento en general. Nuestra relación, evidentemente, del derecho con el trabajo social es enorme, ¿sí? Porque el trabajador social, la profesión de ustedes, es más que un soporte, es un concomitante con la profesión del abogado. De hecho, muchos de ustedes incluso tienen materia de derecho de su profesión, y algunos, como ya lo comentó el profesor, sus compañeros, pues, están en la posibilidad de ser peritos en materia de peritaje social. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, hacemos un primer momento en la atención ciudadana, hacemos un peritaje social. ¿Qué hacemos? Hacemos un estudio demoscópico más que complejo, elemental. Lo primero que hace un ciudadano, lo que nosotros planteamos en nuestro módulo de atención para precisamente identificar las necesidades del ciudadano, es hacerles un estudio, ¿sí? Ustedes como trabajadores sociales no solo hacen estudios, tienen muchísimo más capacidad de hacer un estudio demoscópico. Pero, por ejemplo, si yo les preguntara, si ustedes estuvieran en el módulo donde yo atiendo y les dijera, a ver, necesitamos hacer un estudio de todas las personas que entren a la oficina a pedir una asesoría, en un reactivo de 10 preguntas, ¿qué preguntarían? ¿Qué preguntaría usted, licenciado? ¿Usted? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Qué le preguntaría? ¿Dónde vive? ¿Allá atrás? Sí. También podría ser un poco en participa en la comunidad. ¿Usted, señorita? ¿Qué preguntaría? Edad también. ¿Edad? ¿Por allá, joven? Motivo por el cual nos visita. ¿Motivo? ¿Qué otra cosa preguntaría, señor? En fin, podemos hacer un reactivo de 30 preguntas o un reactivo de 10. Por ejemplo, ¿qué tipo de asesoría buscan, no? A lo mejor viene a una asesoría de carácter legal. Podemos poner qué otro tipo de apoyos requeriría de este módulo. A lo mejor viene a una asesoría legal, pero resulta que tiene un adulto mayor, ¿no? Pues un apoyo para adulto mayor. O resulta que